Comunicación. Agradecemos su presencia en esta conferencia de prensa. Es un honor tener aquí a don Mario Casillas, presidente de la ANDI, poder tener también aquí a don Rogelio Guerra, a Memo Ríos, a don Luis de Alba, a Rubén Cerda. Muchas gracias por acompañarnos y también nos acompaña esta mañana el senador Jorge Luis Lavalle. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Les comparto que el señor Abel Martín es secretario general del Latin Artist y quiero compartirles que esta es una organización internacional con sede en Madrid de sociedades de gestión colectiva que representan los derechos de propiedad intelectual de los actores en América Latina, España y Portugal. Es una agrupación conformada por las sociedades de intérpretes en cada país. En el caso de México le corresponde a la ANDI. Es indudable que nuestros artistas intérpretes han contribuido para crear algo invaluable, algo que trasciende, algo que es una herencia en vida para México y para todos los mexicanos, que es su aporte para difundir nuestra identidad nacional en el mundo entero. Los artistas intérpretes en muchísimas ocasiones fungen como la cara visible de México en el exterior. Han transmitido a más de 120 países lo que somos, nuestros valores, nuestras costumbres, la cultura en sí, la cultura mexicana. Un ejemplo de ello es el altísimo impacto que se tiene en América Latina, porque lo han tenido a través de la cultura audiovisual y sería concretamente a través de la cinematografía, del teatro, la radio y por supuesto la televisión. Es indudable que su trabajo ha reforzado la presencia de México en el resto de los países de habla hispana, en muchos otros donde el arte y la capacidad de transmitir emociones ha rebasado a la lengua. A pesar de todo esto, hoy los artistas intérpretes, que no solo son quienes actúan en televisión, sino que son miles de mexicanos que trabajan de manera independiente, hoy desafortunadamente muchos de ellos están desprotegidos. Y no lo están por la falta de regulación. De hecho, México firmó el 26 de junio de 2012 el Tratado de Beijing sobre interpretaciones y ejecuciones audiovisuales. A casi 3 años de distancia, seguimos esperando que el Ejecutivo Federal envíe al Senado este instrumento para su aprobación. En pocas palabras, desafortunadamente, pues la burocracia con la que se ha manejado el gobierno federal está dejando en la indefensión a miles de familias, no solo en México, sino en el mundo. Su aprobación sería un paso muy importante para que entrara en vigor a nivel internacional. Este tratado de Beijing, que ya habíamos tenido algunos otros encuentros con los medios de comunicación para hablar del mismo, incluso hemos subido algunos puntos de acuerdo en este Senado de la República. En la Comisión Permanente hicimos lo propio. Permitirá salvaguardar los derechos de cantantes, músicos, bailarines, actores y otros artistas, intérpretes o ejecutantes contra el uso no autorizado de sus interpretaciones y ejecuciones en medios audiovisuales como la televisión, el cine y el video. El gobierno federal desafortunadamente pues ha hecho oídos sordos ante esta exigencia. Hemos enviado ya algunos escritos, hemos presentado también algunos puntos de acuerdo. Insisto, estamos en la espera de que sean respondidos estos puntos de acuerdo. Uno se presentó en junio y el otro en el mes de noviembre pasados. El gobierno federal habla de responsabilidad global cuando pues debería poner el ejemplo de cara a los 48 países que han firmado el Tratado de Beijing y al que se siguen sumando. Hemos llevado también este tema al latino, incluso queremos que don Mario Casillas y algunos de los que aquí nos acompañen también para poderlo platicar con algunos otros integrantes del Parlamento latinoamericano y que cada uno haga lo propio en sus países. Aquí no solamente se trata de respaldar
a un gremio, sino de poder promover la imagen y el liderazgo de México en el exterior. La aprobación de este instrumento sería un granito de arena en una estrategia en la que hemos insistido, debe implementar el gobierno federal. Lo hemos hecho desde este Senado de la República con la campaña Hablemos Bien de México, para seguir llevando al mundo todo lo que tenemos que ofrecer. México es mucho más que violencia, México es mucho más que inseguridad, México es mucho más que corrupción. Agradezco que nos acompañe el señor Abel Martín Villarrejo, uno de los principales promotores de este tratado a nivel mundial, y sobre todo que pueda compartirnos el día de hoy su visión sobre este tratado, las tareas que tenemos pendientes. Y yo les diría que no vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr que en este Senado de la República podamos estar discutiendo este tratado de Beijing, y que el gobierno federal haga su parte. Yo cedería el uso de la palabra. Antes me gustaría, tenemos un mensaje que nos envió Rubén Aguirre, el profesor Girafales, sobre el tema. Adelante. La Asociación Nacional de Intérpretes, ANDI, es una sociedad de gestión colectiva autorizada por el Instituto Nacional del Derecho de Autor, implementada por la Ley Federal del Derecho de Autor para la gestión de los derechos y protección de los artistas intérpretes en México. La ANDI fue creada en el año de 1957 y desde entonces ha liderado todos los proyectos para la mejora de los derechos en ley para los artistas. En la ANDI estamos conscientes de que la vida laboral de los actores y los cantantes es sacrificada, y en muchas ocasiones los rendimientos que generan están sujetos a periodos inestables, principalmente de grabar en televisión o de presentaciones en vivo. La Ley Federal de Derecho de Autor en México y la mayoría de los países de América Latina y Europa reconocen importantes derechos por la comunicación al público de interpretaciones. Así, por ejemplo, cuando acudimos a un restaurante y hay música, ese restaurante, usuario de la música, se encuentra obligado por la ley a pagar unas regalías para los artistas. Las regalías que se pagan a los artistas por los usuarios son diferentes de las que paga al productor o disquera por la venta de disco, y son también distintas de las que se pagan a los autores por la composición de la música. En el ámbito de la música, la protección para los artistas está blindada y completa. Así, por ejemplo, nuestra legislación nacional es muy clara en el sentido de que los artistas, aun cuando ceden los derechos por la grabación del disco a los productores, ellos mantienen un derecho al pago por la comunicación al público de la música, derecho que también está reconocido en el Tratado Internacional que ya está en vigor en nuestro país. La ANDI, en el ámbito audiovisual, apoya la ratificación del Tratado de Beijing por parte del Senado. El Tratado de Beijing complementa la protección otorgada en nuestra Ley Nacional para los Artistas. México ya cuenta con un tratado que protege las interpretaciones de la música, pero hace falta el tratado que proteja las interpretaciones a nivel internacional en el ámbito del audiovisual. La Cancillería de nuestro país ya firmó el tratado. Toca ahora al Senado su ratificación. Sin duda, este tratado complementaría el reconocimiento de los derechos para los artistas en el mundo y les permitiría recibir el pago de regalías de cualquier lugar en donde se comunica al público interpretaciones audiovisuales. Los beneficios de la ratificación del tratado son innumerables, pero destaca principalmente y de forma concreta lo siguiente. 1. México estaría a la vanguardia de la protección de sus artistas a nivel mundial. 2. Garantizaríamos el desarrollo de contenidos audiovisuales en este tratado. 3. Los artistas de nuestro país se verían beneficiados a nivel internacional en el momento en que el tratado entre en vigor, luego de que 30 países hayan ratificado o se hayan adherido al mismo, pues estarían reconocidos sus derechos
en todos aquellos países que no cuenten con legislaciones en materia de derecho de autor. 4. La legislación internacional en materia de derecho de autor por fin estaría completa y contemplaría los derechos que corresponden a los artistas en el ámbito audiovisual, que es una deuda de los años 60. 5. Es un tratado bondadoso que pondría a México como un ejemplo en materia de protección de los derechos de autor. En definitiva, una vez ratificado el tratado por México, habrá que esperar a su entrada en vigor al menos hasta que 30 países lo hayan ratificado. México tiene una deuda pendiente con sus artistas del audiovisual, la cual saldará con la ratificación del Tratado de Beijing, ya que con él se complementa el ordenamiento jurídico nacional e internacional a favor de los artistas. Es preciso destacar que la legislación mexicana actualmente ya es acorde con las disposiciones del Tratado de Beijing. Incluso la protección que concede la Ley Federal del Derecho de Autor a los artistas es más amplia que la del tratado. Felicidades a todos nuestros artistas. La ANDI es su casa. Muy bien. Muchísimas gracias a don Rubén, al profesor Girafales, por este mensaje, y ahora cedería el uso de la palabra a don Abel Martín, secretario general de Latin Artists. Muchas gracias, buenos días a todos. Gracias a la senadora Mariana Gómez y a José Luis Lavalle por estar aquí presentes y por el apoyo permanente que dan a esta causa, que debería ser una causa de todo el Senado en su conjunto, porque nosotros lo que estamos defendiendo es el interés general de la cultura de nuestros pueblos, sobre todo de la cultura audiovisual. Cuando se habla de marca país, en el caso de México, la marca México, no se puede concebir sin la cultura. La marca México es igual a su cultura. Lo que somos es lo que la cultura nos dice que somos. La cultura influye en todo. Influye hasta la hora de consumir cualquier tipo de producto. Si no tienes confianza con una cultura, no compras su producto. Entonces, en la aldea global en la que vivimos actualmente, en la internacionalización de los mercados, de las relaciones internacionales, ocurre que si uno no evidencia su marca, que es su cultura, tampoco el resto de productos van a tener salida. Hay una alta competitividad en el ámbito cultural, y ninguna potencia en la historia de la humanidad que se ha considerado tal lo ha sido sin ser una potencia cultural. Ningún país de nuestro tiempo que quiera ser poderoso desde cualquier punto de vista, sobre todo desde el punto de vista económico, lo es o no lo puede ser si no lo es a través de su cultura. En Estados Unidos saben ustedes que el audiovisual es la segunda actividad económica del país, pero es la primera actividad estratégica del país. Cualquier embajada de Estados Unidos del mundo tiene como misión defender el orden y el audiovisual. Eso lo tienen claro todos los embajadores de Estados Unidos. En Francia ocurre lo mismo. Su cultura está delante y por encima de cualquier otra circunstancia. En Inglaterra, en Alemania, en Japón, y ahora recientemente en países como China, Corea del Sur, Turquía o la India, donde su contenido audiovisual ha pasado a primer orden de preocupación entre las prioridades de los gobiernos. Por algo será. Entonces, México, que siempre ha sido una cuna de cultura fascinante a nivel mundial, lo ha sido también en el ámbito audiovisual. El repertorio mexicano es el repertorio latino más importante que existe. Es el 50% de toda la producción audiovisual de América Latina. Solo México. Lo ha exportado. En España, por ejemplo, es el tercer repertorio mundial, el repertorio mexicano a nivel audiovisual. En otros países, como Colombia, por ejemplo, en algunos ámbitos televisivos, está por delante del repertorio de Estados Unidos. Entonces, yo sé que todos los gobiernos tienen muchos problemas, en todos los países existen muchos problemas, y que tienen otras prioridades, pero si no se paran a pensar que la cultura, y dentro de la cultura audiovisual, debe ser una cuestión de Estado y una prioridad absoluta, sin eso no pueden evolucionar el resto de las cuestiones. No es algo que diga yo, es algo que se puede acreditar con cifras y analizando la historia, la reciente y toda la historia de la humanidad. Como dijo un presidente de gobierno de América Latina,
Después de que acaba una civilización, lo único que queda es su cultura. Lo que nos queda de los egipcios, de los griegos, etcétera, etcétera, es su cultura, incluso de los romanos. Entonces, la cultura no es una sutileza, no es una cuestión de ponerla en el vagón de cola de las prioridades de un gobierno. Lo que queremos es cambiar la perspectiva de análisis y de aproximación al problema o a la cultura como solución. La cultura es lo que nos une y, por tanto, no se puede concebir una nación sin una cultura. El concepto país, como todos sabemos, es un concepto político. El concepto nación es un concepto cultural. Si México es una nación, es porque es una unidad cultural, con toda su riqueza cultural. Entonces, eso no es solo para conservarlo en un museo, sino que la cultura es lo que nos determina la conducta humana, es el elemento que más influye en la conducta humana y, por tanto, es el elemento que más influye en cómo nos tenemos que organizar políticamente, económicamente, socialmente, etc. Entonces, una de las cuestiones de la bandera que nosotros defendemos en toda América Latina es defendamos la cultura latina, que como civilización, que como grupo dentro de la aldea global constituimos un grupo realmente privilegiado de creatividad y de talento, pero sin embargo las normas del mercado las han puesto siempre desde el ámbito anglosajón, sea en la música, sea en el audiovisual. Queremos revertir esa tendencia y el Tratado de Beijing, en primer lugar, constituye eso, constituye una conquista del consenso universal que se había perdido en esta materia, dado que hay unas industrias audiovisuales más potentes que otras, entonces había unos desequilibrios mundiales. Tardamos 20 años en alcanzar el Tratado de Beijing, pero se alcanzó con el consenso de 156 países. China albergó la conferencia diplomática y lo hizo porque dentro de su nueva posición en el mundo, dentro del nuevo orden mundial, China veía que el audiovisual era un elemento fundamental para ellos. Han apostado por ello, están produciendo lo que aquí llamamos las novelas, están produciendo novelas de todo género en China, pero acomodado a los chinos, o sea, todo, si me lo permiten, a lo bestia. Todo a lo bestia. El cine lo mismo, están produciendo cine y están abriendo mercados, porque a través de su audiovisual crean imagen país, crean marca país y detrás del audiovisual venden el resto de los productos. Esa es la estrategia de un país como China, que es la misma que ha seguido Estados Unidos. Si en todo el mundo, los años 40, 50 y un poquito después, todo el mundo desde que teníamos 14 o 15 años, aunque fuera con día de los padres, fumábamos, era por algo. O sea, entre otras cosas porque las tabacaleras financiaban la producción cinematográfica, pero no podemos ver ninguna película de Humphrey Bogart sin haber una humareda en cualquier cuarto, ¿no? Porque estaban obligados a tener que fumar uno tras otro. Luego ya vino la siguiente ola, que nadie puede fumar, y ya en todos los lugares se está prohibiendo. Hasta este nivel condiciona la conducta del ser humano, incluso las leyes, indirectamente, etcétera, etcétera. Por tanto, aquí encima de la mesa tenemos probablemente la materia más importante que pueda tener un Estado. Y yo sé que no hay conciencia para entenderlo así, pero yo estoy convencido de que esto es así. Y nosotros no podemos jugar como latinos a intentar ser más listos que otras culturas. Cuando otras culturas dan mucha importancia a su cultura, quiero decir. Entonces, no seamos los negligentes, digamos, del nuevo orden mundial. Hoy día las cuestiones se juegan en el ámbito del comercio, pero el comercio no es nada sin la cultura, sin el elemento cultural. En los tratados de libre comercio, en los tratados bilaterales, multilaterales, de cualquier índole, sin la cultura no somos nada. Yo no quiero ofender a nadie, pero probablemente el petróleo hoy día es muy importante, pero el día que no sea necesario, ¿qué va a ser? O sea, el petróleo no será nada, pasará a la historia, pero la cultura seguirá generando elementos económicos, pero sobre todo elementos de identidad, valores, etc. Entonces, eso, repito, para mí, y creo que para cualquier gobierno debería ser lo más importante. ¿Qué es el Tratado de Beijing? El Tratado de Beijing lo que protege son las interpretaciones audiovisuales. Su virtualidad, como ya lo ha dicho el compañero Rubén Aguirre, no es que en México aporte nada nuevo, porque México tiene afortunadamente una buena legislación en la materia. Lo que hace es que las interpretaciones audiovisuales de nuestros artistas sean protegidas en otros países fuera de México. Proteger significa no solo que obtengan regalías fuera de México cuando se exploten sus obras, sino también que nadie las pueda deformar, que nadie se las pueda apropiar. Es decir, que eso revierta por unos canales realmente correctos, que es un tratado. Porque un tratado internacional tiene contenidos mínimos. O sea, es muy probable que el tratado, el nivel de protección, sea incluso inferior al que tenga México en su legislación. Pero lo que hace es conectarle con el resto del mundo,
con el resto de países que vayan a suscribir este tratado. Y esa conexión es fundamental, porque si no, como decía antes, en la aldea de la globalización, que es el mundo que nos va a tocar vivir en las últimas 2 décadas, y creo que nos va a quedar una década más todavía, en esa aldea, si no podemos interconectar y ponernos al mismo nivel en el marco jurídico de otros países, no vamos a poder desarrollar el audiovisual como hasta ahora. Ya México, por ejemplo, tiene muchos competidores, porque han hecho las cosas mucho antes y los han adaptado a los nuevos tiempos. Países como Turquía, por ejemplo, es un país que está generando novelas que exporta a muchos países árabes, pero también a países de América Latina. Corea del Sur, China está empezando a exportar también, porque están haciendo ya productos de calidad, con marcos jurídicos adaptados a la nueva realidad. Entonces, para poder competir es necesario que los países, sobre todo los mayores productores audiovisuales, suscriban cuanto antes el Tratado de Beijing y poder establecer unos canales de intercambio y de nivel de protección. Por ejemplo, Internet no tiene fronteras. El Tratado de Beijing establece el derecho de puesta a disposición. Es un derecho fundamental porque, aunque no hay fronteras en Internet, si los países principales productores y consumidores audiovisual suscriben este tratado, esos derechos en Internet se pueden proteger también. Porque uno en su país, por muy avanzada que tenga una legislación sobre Internet, no lo puede aportar desde un punto de vista jurisdiccional, desde un punto de vista de policía, ¿no? Entonces tiene que ser algo universal. Entonces el Tratado de Beijing está enmarcado ahí en ese ámbito internacional, ¿no? Fíjense que durante 20 años uno de los obstáculos fundamentales era la oposición de los grandes estudios de Estados Unidos a este tratado. Finalmente, ellos también cayeron en la cuenta que si se regula un mínimo a nivel internacional, sus contenidos también estarán protegidos en nuestros países. Por tanto, este Tratado de Beijing nació también con el consenso y el apoyo de la MPA, que son los grandes estudios de Estados Unidos, y del gobierno de Estados Unidos. Ellos no quieren cambiar su sistema, que es el copyright, tampoco se lo pedimos. Cada cual con su sistema, pero dentro de una aldea global con un mínimo de protección de todos los países. Por tanto, el Tratado de Beijing, una de sus grandes virtudes, es que permite convivir un sistema de derecho de autor como el de México, toda América Latina, Europa, permite convivir con el sistema de copyright de Estados Unidos, de Australia, de Inglaterra, de Sudáfrica, etc. Porque es un sistema que, como solo establece unos mínimos, pero es importante que se ratifiquen para que todos los países realmente importantes en este ámbito puedan estar, entre comillas, en el club de los grandes países del audiovisual. Pero insisto, sin el audiovisual no va a haber tampoco mercado de otras cuestiones. No es ya solo el tópico de la hamburguesa y la Coca-Cola, que la consumen en todos lados. Sin el audiovisual, la gente hubiera desconfiado de esos productos. En Europa, Japón no pudo vender ni un solo vehículo hasta que no hizo centros culturales, en Francia y en otros países. Y es lógico. Si nos ponemos en el caso del libro del Señor de las Moscas, por ejemplo, de William Golding, cuando si fuéramos en un avión y caemos en la selva en mitad y nos acoge una tribu y nos da de comer, vete a saber qué, pues nos costaría mucho asimilar esa comida hasta que no asimilamos su cultura. Y es que es lógico, la cultura, sin darnos cuenta, moldea nuestra conciencia y nuestra confianza en los productos del otro país. Ese concepto de China igual a producto malo, ya se lo han ido quitando. O sea, China igual a producto barato y malo, se lo van quitando poco a poco. Pues ellos confían en que a través del audiovisual den la vuelta al marcador, como decimos, y al final China sea gran productor de productos de calidad, etc. Esa es la clave desde el punto de vista estratégico. Beijing, por otro lado, también no solo protege la parte económica de las empresas audiovisuales, sino también los derechos morales. Es decir, el hecho de que cada cual, los grandes personajes que ha dado México, universales, pues uno de ellos, que sí mismo lo era, que falleció desgraciadamente el pasado año, pero otros tantos que ha dado universales, también desde el punto de vista de derecho moral estarán protegidos para siempre, porque los derechos morales son perpetuos, es para siempre la protección. Entonces eso siempre seguirá dando un valor añadido a la cultura de México en el contexto global, y eso es muy importante. A mí se me abren las carnes por un lado cuando la gente desconoce o incluso minimiza el trabajo de un actor. Cuando un actor es el que tiene que crear el personaje, a pesar de que esté redactado o desarrollado en un guión, al final es el actor el que crea el personaje, con sus elementos, con sus matices. Esto no tiene ninguna duda en Estados Unidos, en Inglaterra o en el resto de Europa, pero a veces cuando dicen, no, es que como es guapo, o guapa, o bello, o bella, con eso ya vale.
Eso es que nadie se ha puesto delante de una cámara para interpretar un papel realmente, con lo difícil que es eso, con lo difícil que es la vida de un actor, porque es una decisión personal y social muy difícil de asumir, es una vida muy regular. Entonces, ¿qué menos que como Estado le brindemos un marco jurídico que le dé un poquito más de estabilidad a la vida de los actores, un poco más de dignidad a su vida, porque ellos lo entregan todo, la cámara desnuda el alma, como se dice, y quienes interpretan ante la cámara lo dan todo, de una forma u otra, cada uno con sus virtudes y con sus defectos, pero lo dan todo. Y luego la imagen país, como decíamos, el Café Juan Valdés, por ejemplo, en España, que se conoce ¿por qué? Pues por las novelas colombianas, entre otras cosas, o el Chebre venezolano. Pero es que de México me gustaría saber que alguien preguntara en el aeropuerto a los turistas que vienen por primera vez a México, ¿por qué vienen a México? ¿Por qué visitan México? Porque es cierto que hay una publicidad muy buena, por cierto, de México, sobre todo en España, porque siempre hay un vínculo muy estrecho en todos los sentidos. Pero es al final, cuando en la sobremesa la gente se pone delante de la televisión y ve la novela americana, lo que le crea la conciencia de poder venir aquí, de que en Madrid haya ya más de 100 restaurantes mexicanos, porque le sugiere lo otro, le sugiere la confianza y la consumir. O sea, esa cadena digamos de estructura estratégica, incluso comercial, eso es fundamental. Por eso Estados Unidos y los grandes países lo tienen en primer orden y no se debate a nivel de política de partidos, sino que es una cuestión de Estado. Es una cuestión de Estado. Y yo pienso que eso es una de las cuestiones importantes que debemos asumir con algo que cuesta tan poco, como es la ratificación de un tratado que no te implica tener que cambiar tu legislación nacional y, por tanto, es una ratificación meramente formal para México. Pero, ojo, le abre las puertas del resto de países con los que se puede conectar. Yo me quedaría ahí y luego ya se pregunta. Bien, ahora cedería el uso de la palabra a don Mario Casillas, presidente de la ANDI. Gracias. Muy bien, Abel, como siempre, gracias por tus conceptos. Realmente eres uno de los más conocedores a nivel internacional sobre el derecho de autor. Me congratulo de que la ANDI tenga una estrecha relación con ustedes en ICE, porque nos han apoyado muchísimo, tanto aquí como en el mundo. Gracias a todos ustedes presentes, gracias a la prensa que nos ayude a promocionar esta solicitud que hacemos al Senado de la República para que lo más pronto posible, ya han pasado casi 3 años, en junio de este año se cumplen 3 años de que se aprobó en Beijing, gracias al esfuerzo que hizo México con el director del Instituto Nacional de Derechos de Autor, don Manuel Guerra Somarro, y la India y Estados Unidos, presente también Abel Martín Poraizque. Nos encontramos ahí en Ginebra para impulsar este tratado. Solicitamos a nosotros, México solicitó la sede aquí en la ciudad de Puebla, pero nos ganó China porque tienen muchos intereses más que nosotros, desgraciadamente. Bueno, afortunadamente, en fin, se realizó en Beijing, por eso es que lleva el nombre de Tratado de Beijing. El Tratado de Beijing, como ya lo dijo Abel Martín, es importantísimo no nada más para la ANDI, sino para todas las sociedades autorales en el mundo, porque en esa forma entraremos a una legislación que permita cobrar todo lo que se transmite en los demás países, y tengan ustedes por seguro que México llevará una gran parte, porque es un gran productor de material, entonces vende a todo el mundo y por lo tanto tendríamos nosotros mucho más ingresos que otros países que tienen menos producción. Por eso es lo importante que nosotros estamos solicitando al Senado que firmen ya la ratificación de este tratado, porque mientras no lo firmen 30 países no entra en vigor internacionalmente. En cuanto lo firmen 30 países, entrará en vigor en todo el mundo. Entonces nos conviene muchísimo que este tratado
esté ratificado para que entre en vigor en todo el mundo y podamos cobrar en todo el mundo nuestro sistema de distribución de material videográfico. Entonces, tenemos un gran interés en la ANDI, hemos logrado ya varias entrevistas con el Senado de la República y espero que este sea ya el definitivo para que lo firmen lo más rápido posible. Gracias, senadora Gómez del Campo, de verdad a ANDI le estamos muy agradecidos por su interés, porque nos ha demostrado, nos hemos reunido varias veces y ha demostrado el interés y cariño que tiene por nuestros artistas, los cuales hemos invitado ahora una pequeña muestra o gran muestra de talento de nuestros artistas para que estén aquí con nosotros. Les agradecemos mucho la presencia a todos ellos, de Rogelio, Luis, Memo Ríos, Eric es nuestro vicepresidente. Les agradecemos que estén aquí presentes porque esto le da más realce y le da motivo a toda la prensa y a todo el Senado para que nos apoyen en este interés de nosotros. Gracias a todos ustedes. Solamente quiero hacer una reflexión. El audiovisual es tan importante, como ya dijo Abel, que es la segunda fuerza económica de Estados Unidos, lo que es Hollywood y todo lo que es el audiovisual en Estados Unidos. Hollywood, las compañías disqueras, la distribución que tienen en todo el mundo de discos, de novelas, de películas, es la segunda fuente de ingresos de Estados Unidos. En México el espectáculo es el 7% del Producto Interno Bruto del país. Esto es una gran cantidad de dinero y pedimos al gobierno, por medio del Senado de la Gómez del Campo, se nos retribuya en alguna forma este producto que hacemos nosotros, junto con los productores, desde luego, pero los que damos la cara somos nosotros. Así que solamente quería hacerles una observación. En Estados Unidos ha logrado por medio de su cine hasta cambiar la historia, porque resulta que el oeste no lo conquistaron los españoles, resulta que por medio del cine los Estados Unidos han mostrado al mundo que lo conquistó John Wayne y Richard Widmark, y todos ellos son los que conquistaron el oeste, y es mentira. Si ustedes se dan cuenta, nosotros ahora nos toca revertir esa mentira. Hay que revertirla y decirles: no, señores, el oeste lo conquistó España, cuando todavía era España, todavía no nos independizábamos, pero después nos independizamos y después nos invadieron, porque realmente fue una invasión. Pero eso, gracias a la cinematografía, es que han logrado revertir esa verdad histórica. En fin, todo esto les digo para que se den cuenta cómo vende Estados Unidos al mundo y cómo queremos nosotros vender al mundo, en apoyo con las compañías productoras, para todos nosotros y para ellos, porque ellos también tienen grandes ganancias y el país también recibe grandes utilidades por la venta de estos productos. Así que gracias, senadora, muy agradecidos de parte de toda la gente de la ANDI, muy agradecidos con su favor, su prestancia para apoyarnos. Se lo agradecemos muchísimo y esperemos que pronto sea firmado, ratificado este tratado. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Solamente decirles que vamos a seguir insistiendo en la Secretaría de Relaciones Exteriores que pueda ser enviado este tratado de Beijing y que en el Senado de la República podamos pronto ratificarlo. Les comparto que son efectivamente 30 países pendientes. Al día de hoy solamente han ratificado 7 países el Tratado de Beijing, y yo creo que México, por la importancia de las interpretaciones audiovisuales que tenemos a lo largo y ancho del mundo, debería estar mucho más interesado en que pronto se estuviese ratificando en este Senado. Ya han pasado casi 3 años y bueno, tanto el senador Jorge Luis Lavalle como la de la Voz vamos a insistir de manera tajante, enviando, si es necesario, una carta nuevamente a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que pronto podamos estar ratificando este tratado. Yo espero, el periodo ordinario termina en el mes de abril.
ahí. Yo espero que lo hicieran en este periodo ordinario para que lo podamos estar discutiendo en este Senado de la República. Muchas gracias por su presencia. No, está bien, todo agradecemos su presencia. Sabemos que ustedes son muy importantes en hacer expedito este proceso. Son 3 años y yo creo que venimos de una manera muy amigable, como deben ser las cosas, pero también podemos marchar por las calles, sería una cosa mucho más divertida. Entonces, no lo queremos hacer, que sea esta la última vez que venimos, porque estoy con la plena seguridad de que nuestra senadora se ha puesto en el corazón. Un país sin cultura es lo que está pasando con nuestro México. Un país sin cultura ya es insensible, es un caos. No queremos eso, ¿eh? Y nos preocupa. Aplausos. Aplausos. Por la última vez le vamos a celebrar cuando ya no ratifique. Luis, ¿Quiere comentar algo? Después de todo lo que han dicho, ya no tenemos que decir nada. No nos dejaron de hablar. Gracias. Muchas gracias. Muchas Muy bien. gracias. Gracias.